Antes de ir con nuestro invitado, que es el doctor Mauricio Noreña Ospina, estamos en radio, televisión y redes sociales. ¿Hay otro ganador Sí, es para que las boletas? nos queda todavía acá dos boletas para una pareja. ¿Con quién tengo el gusto a esta hora de la mañana? Ah, se fue. Se le fue la llamada, se le fueron las boleticas, entonces también. Bueno, entonces se le fueron las boletas. Entramos Doctor con el Mauricio, invitado. muy buenos días. Bueno, muy buenos días a todos, a la audiencia de la emisora Qué Buena y de toda la comunidad que nos escucha y nos ve hasta ahora. Don Álvaro, don Abelardo, Germán. Lo vemos Alejo. muy cumplido, muy fiel los viernes acá en la mañana para ilustrar a todos nuestros oyentes Sí. y televidentes de Risaralda TV. Hay que aprovechar esta oportunidad, Germán, porque yo pienso que uno de los problemas más serios que tenemos es la falta de información. Y aprovechando pues que tenemos estos micrófonos, quiero pues agradecerle a ustedes también que están interesados en este tema y que han permitido que vengamos a contarles lo que ha ido pasando, cómo va este proceso. Recordemos que lo que está en juego aquí es claramente la salud de todos los Que hablar colombianos. de la salud es hablar de la vida. Así es, así es. Ahora comentábamos con Abelardo el proceso que se está adelantando con la reforma laboral, un cónclave desde el lunes pasado con los gremios de la producción Sí. y el gobierno, representado por su ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez. ¿Usted cree que esto ha pasado con el sistema de la salud o ellos arrancaron con pierna izquierda porque, digamos, todavía no hay una verdadera concertación, no hay un verdadero diálogo, se habla, pero digamos, acá, por ejemplo, en el tema laboral, están enfocados en los sectores de la producción que serían los más afectados. De luego los sindicatos que serían los más beneficiados. Pero viene después la socialización con el Congreso de la República, que es donde en últimas se aprueba o se desaprueba la reforma laboral. Pero ahora estamos hablando de la reforma a la salud. Lo que decía ahora lo quiero repetir, y es que si algo hay claro en este momento es que los partidos políticos que son afines al gobierno no lo van a acompañar en el proceso de la desaparición de las EPS, que eso lo había anunciado, lo había prometido el presidente Petro, pero se le va a ir como en un simple deseo porque no le van a hacer caso. Anoche la encuesta de cifras y conceptos dice que el 20% de los encuestados no quieren cambiar de EPS, pero el 80% se quieren quedar con la EPS. ¿Qué lectura le da usted a esta encuesta y qué lectura le da a lo que ha venido sucediendo con la reforma a la salud en estos últimos 8 días? Bueno, Germán, lo primero es que reformar el sistema de pensiones, reformar el sistema laboral, generan normas que van marcadas en una delimitación estructural. Me explico. Es decir, una persona se gana tanto, se contrata de tal manera y uno reforma el sistema laboral, tiene unas instrucciones específicas de los actores que son únicos, son las empresas y el empleador, y el Estado aparece como regulador. Mientras que el sistema de salud es como tal un sistema, y reformar una norma en la que aparecen no solamente uno, dos, tres, sino múltiples actores, no tiene las mismas características de una reforma laboral o una reforma pensional. Es más, yo le diría que tendría hasta más facilidad hacer una reforma en el sistema educativo, porque realmente tiene unos actores muy puntuales y unas características muy específicas, mientras que, Germán, para el sistema de salud tenemos una complejidad amplia. En el sistema de salud aparecen los pacientes, aparecen los enfermos crónicos, aparecen los enfermos de cáncer y de enfermedades de alto costo. Aparece, por otra parte, la gente aliviada, que hay que mantenerla aliviada, o el personal sano. Aparecen las entidades de salud como prestadores de diferentes niveles, desde los consultorios y los laboratorios y las ópticas hasta las clínicas de alta complejidad, pasando por las de mediana y las de baja. Aparecen los aseguradores que todavía siguen vivos y todavía la reforma no los ha tocado, pues, o sea, los cambia ahorita con la que se está presentando, pero son actores fundamentales del sistema. Aparecen aquí personas que viven desde ese proceso, los que venden medicamentos, los que venden insumos. O sea, hay una cantidad de actores que reformular una propuesta no es tan fácil porque los intereses son múltiples. Muchas personas le ven a esto, digámoslo, un rigor más basado en intereses creados, en gente que quiere, que porque es que las EPS le pagan. Es más, mire, la semana pasada la ministra Carolina Corcho estaba en una presentación en Barranquilla y se le quedó abierto el micrófono cuando estaba en la presentación.
y había una asociación de pacientes crónicos protestando a la entrada del evento, y tenían las pancartas puestas y estaban ahí haciendo la protesta. Obviamente entró la ministra, ellos se fueron y dice con los micrófonos abiertos, se les acabó, no les pagaron sino 1 hora a los de las EPS, ¿qué? ¿Ya se fueron? Yo, hombre, por Dios, es que no estamos en un proceso de activismo, esto es una reforma que va a cambiar la vida de las personas en Colombia. Y cómo es que, o sea, que fuera a cambiar solamente para el gobierno actual, pero es que esto va a modificar la vida de las próximas generaciones. Las personas que tienen hoy entre 15 y 20 años, o 15 y 25 años, que todavía no han tenido hijos, van a tener sus hijos en el nuevo sistema de salud. ¿Y cómo quiere usted que le atiendan a sus hijos? Y tal vez es que en eso no se ha pensado. ¿Cómo va a ser el sistema de aquí para adelante? Entonces yo, pues el día de hoy, aprovechando que me han preguntado tanto esta semana, traje inicialmente unos puntos de preocupación de los que hemos hablado, muy resumidos, pero también traje los puntos, pues como muy bien se conoció en los medios, esta semana se presentó por parte de 3 partidos, pues ya tenemos la reforma que presentó el gobierno, la reforma que presentaron las asociaciones de pacientes, la reforma que propuso el Partido Cambio Radical, la reforma que propuso el Centro Democrático, la reforma que tienen la ANDI y Asocajas, y se presenta ahora, esta semana, por parte de 3 partidos, el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido de la U, se presenta una propuesta que fue basada o fue diseñada en los técnicos de la ANDI y la propuesta que ha presentado Asocajas para recoger los puntos congruentes o coincidentes entre todas las reformas que se habían presentado. Totalmente diferente a la reforma oficial. Sí, pues no. Realmente esta reforma que se presenta por estos partidos como fue producto de una concertación con el presidente de la República. O sea, todos vimos la semana pasada cuando desafortunadamente se filtraron eso fue la semana antepasada, se filtraron una carta que habían presentado 4 ministros o 3 ministros y el director de planeación sobre la preocupación que tenían derivada de que la reforma de la salud no estaba financiada, que no había plata que alcanzara en el país para pagar esa reforma que habían propuesto, y que eso motivó la salida del ministro Alejandro Gaviria, que fue 6 años ministro de Salud y que era frontalmente opositor a la reforma que el presidente había presentado. Es más, esta semana le escuché a Alejandro Gaviria una entrevista donde él decía que estaban en un consejo de ministros y que el presidente había empezado a hablar de cuando él le dio COVID en Italia, que él estaba en Italia y que allá lo cogió la enfermedad, lo hospitalizaron y que los médicos le decían que casualmente habiendo menos riqueza en una zona de Italia donde lo estaban atendiendo, no le había pegado tan duro el COVID a esa zona, pero que la zona donde había riqueza y había medios había sido mucho más afectada del COVID. Y el médico le dijo a Petro, pues según describió el ministro Alejandro Gaviria, que era porque había atención primaria en salud. Entonces que Petro en una reunión estaba hablando de eso y decía que por eso era que era importante la atención primaria, que era lo fundamental y que no sé qué. Y que Alejandro Gaviria pensó, o sea que él enseñaba las discusiones académicas de la universidad donde él trabajaba, que pensó que era una discusión abierta y que se paró y le dijo, señor presidente, usted está totalmente equivocado y no puede basar una reforma en premisas falsas. Y que cuando él dijo eso, pues dijo en la entrevista a Gaviria, que se dio cuenta que ahí ese fue el principio del fin, que ahí fue donde prácticamente, ya lo digo en palabras mías, se echó de enemigo al presidente por empezar a hacerle esa oposición y decirle que lo que le estaba diciendo era totalmente falso. De hecho, hemos escuchado en diferentes ocasiones como ellos al principio de esta propuesta, de hecho en el documento que lanzaron inicialmente del proyecto de reforma, decían que teníamos el peor sistema de salud del mundo. Sí, y que nosotros veníamos en el peor sistema de salud del mundo. Varias veces lo dijo la ministra, varias veces lo dijo el presidente. De hecho, y la realidad, calificado por las grandes empresas, está entre las mejores. Pues tiene sus defectos como todo. No existe en ninguna parte del mundo, don Abelardo, en ninguna, un sistema perfecto. No existe. Pero las condiciones de lo que ha operado el sistema permiten tener unos procesos que se han avanzado en 30 años. Todo el mundo tiene quejas, hombre, es que yo escucho, decir que no se necesita un cambio sería ilógico. O sea, no sería yo defensor ni de mis colegas que necesitan mejores estabilidades en el sistema, no sería defensor yo de los pacientes, ni de las personas que están en este momento haciendo fila y que de pronto nos están escuchando o que están esperando una autorización. Se necesita un cambio urgente.
Yo lo invito a que pase por los hospitales públicos, en este momento algunos de ellos ya a punto de caerse, sí, y uno obviamente necesita un cambio, pero el cambio no tiene que ir de la mano con destruir y desconocer lo que se ha trabajado durante tantos años. Y ese es el primer punto complejo, yo los he llamado los puntos complejos de la reforma, que a mí me preocupa. El primero es ese, que se está desconociendo 30 años de avance, donde si recapitulamos la historia, no sé si ustedes recuerdan, y pues para las personas que nos escuchan y que nos ven, cuando uno va por la Avenida Sur y va llegando al Diagnosticentro, ya cuando va llegando, pasa el batallón, llega al Diagnosticentro y ve a mano izquierda un elefante blanco, un edificio que hay caído, que lleva 25 años haya caído. Ese edificio es el edificio de la EPS Risaralda. Y recordaremos cómo hubo debacles en la EPS Risaralda, hubo debacles en la EPS de Caldas, hubo debacles en Cajanal, hubo debacle en Caprecom, y las EPS del Estado fueron las generadoras de los mayores escándalos de corrupción, entre ellas el Seguro Social en su momento. Ustedes recordarán a Fino, al escándalo que hubo en el gobierno del presidente Pastrana, de la pérdida de recursos de la EPS, del Seguro Social, que era la EPS del Seguro Social, así se llamaba. Y todos esos escándalos fueron del sector público. Entonces decir ahora que es que realmente lo que ha ocurrido ha sido que los privados han sido los que han generado la corrupción es una falacia. O sea, en ese sentido, decir que lo privado es lo malo y plantear que es que nosotros estamos en manos de algo malo, pues el gobierno mismo lo ha dicho, y varias veces hemos escuchado al presidente decir que le vamos a quitar el negocio de la salud a los privados, como si los públicos fueran los que mejor administraban, y eso es realmente algo preocupante. Tal vez el segundo punto que me preocupa a mí es que justamente vamos a pasar a un monopolio del Estado. Pasando a un monopolio del Estado, se presentan unos riesgos. Esta semana me decía un amigo, hombre Mauricio, al gobierno se le pasaron 30.000 millones de pesos en 300 contratos de una ministra. Esta semana salió la ministra María Isabel Urrutia y salieron los comentarios de 30.000 millones que ella contrató en el Ministerio del Deporte, ¿cierto? Esa fue la noticia. Y entonces dice, hombre, se le pasaron por los ojos al gobierno 30.000 millones en un ministerio que queda al lado del presidente, ¿sí? Donde los ministros están al lado del presidente. Ahora imagínese usted 62 billones, ¿sí? Que son 2.000 veces lo que se le pasó por los contratos de la ministra, manejados única y exclusivamente por el Estado. O sea, ¿cómo se va a regular ese aparato estatal para el presupuesto de salud de todo un país? Eso es una situación bastante preocupante. Entonces, y eso que solamente para pagar favores. Eso es lo que a uno le preocupa, don Abelardo. O sea, yo no me atrevo a decirlo porque yo he trabajado en el Estado y yo no puedo asegurarlo de esa manera, pero a uno le preocupa que se vaya a utilizar en esa medida, máximo en un año electoral o máximo en la necesidad de que se vengan procesos contractuales del país, y eso a mí me deja preocupado. El tercer punto es que el riesgo financiero, como lo dije yo en el programa anterior, don Álvaro, se pasa directamente al Estado. O sea, nosotros tenemos en este momento un riesgo dividido en el que si a una persona le llega una enfermedad, como lo planteé yo la vez pasada, altamente costosa, con el 1.700.000 pesos que la EPS recibe por usted de la ADRES al año, no le alcanza para pagar esa enfermedad costosa. O sea, la EPS recibe por cada ciudadano entre 1.500.000 y 2 millones más o menos. O sea, dependiendo, hay 53 UPCs diferenciales, pero la ADRES le pasa a la EPS 1 millón y pico por usted, por sus servicios, para hacer con usted, con ese 1 millón y pico, todo lo que usted se gaste. En este momento... Puede ser un solo tratamiento. Puede ser un solo tratamiento, o puede que usted le cueste a la EPS 10 millones ese año, o puede que usted no vaya ni una sola vez, o puede que la consulta que le hagan le formulen un losartán que vale 100.000 pesos durante todo el año y pare de contar, ¿cierto? Y lo que le tienen que pagar a los médicos para estar pendientes, de pronto una urgencia, hay unos presupuestos que uno tiene en los cálculos de riesgo, pues que uno los aprende a formular para saber más o menos cuánto va a enfermarse una persona al año, y eso está derivado de una cosa que se llama la gestión de riesgo. Pero el riesgo financiero lo asume la entidad promotora de salud. Es decir, la plata que se va a gastar en lo que le cuestan los servicios de salud lo asume la EPS, y es problema ya del riesgo que está asumiendo, porque no necesariamente la enfermedad puede esperar, o no es una cirugía que pueda esperar para que le entreguen una autorización. Hay personas que requieren hospitalizaciones, hay personas que padecen cáncer, y ese riesgo en este momento está diluido o dividido en el asegurador, que es la EPS,
y algunas de ellas le entregan parcialmente ese riesgo al prestador. ¿Cómo lo hacen? Contratando a los prestadores por modalidades de contrato que se llaman cápita. Y hay otra modalidad que también transmite una parte del riesgo que se llama pago global prospectivo. Entonces, yo contrato, por ejemplo, yo soy la EPS Qué Buena. La EPS Qué Buena contrata a la IPS de don Abelardo. Y le dice, don Abelardo, le voy a dar por los 10.000 afiliados 1.000 pesos por cada uno. O 1 millón por cada uno. Entonces usted va a recibir 10.000 millones. O si yo le voy a dar 1.000 pesos, va a recibir 10 millones por los afiliados que usted tiene. Y con esa plática, atiéndamelos de consulta externa, odontología y laboratorio clínico. ¿Listo, don Abelardo? Listo. Entonces yo ya sé que le estoy pasando el riesgo a usted de que si a usted se le hospitaliza un mes, usted es el que se gasta la plata, no yo. Entonces ese modelo lo va a asumir a partir de esa reforma que propuso el gobierno completamente el Estado. Y eso es preocupante porque es un hueco, es una sola bolsa de plata y la plata jamás va a alcanzar. Siempre los recursos, es una regla básica de la economía, que los recursos son limitados y las necesidades ilimitadas. Y en ese sentido el Estado va a empezar a pagar sin control y va a empezar a generar unos huecos fiscales que van a causar al mediano y a largo plazo unos déficits financieros. Digámoslo, el cuarto punto, y que lo hablé de la semana pasada, es la desaparición del aseguramiento. Y ese aseguramiento es, como lo planteaba yo en el ejemplo y que de pronto don Abelardo no lo escuchó y de pronto algunos oyentes no lo tuvieron en cuenta, es el proceso de los seguros de los carros. Entonces, si usted tiene todos los carros asegurados en una ciudad y cada persona escoge a qué aseguradora se afilia, a Liberty, a Mafre, a Seguros del Estado, a la que quiera afiliar, le pagan unas pólizas a esa aseguradora y esa aseguradora responde por los gastos del choque, por el robo, por la pérdida total. O sea, así funciona el sistema de aseguramiento. Y resulta que usted como ciudadano escoge a qué taller lleva su carro. Cuando usted se choca, el taller le cobra a la aseguradora la plata que se haya gastado en el servicio. En lo que está planteando la reforma, va a recaudar todas las cotizaciones de las pólizas del Estado y el Estado va a pasar a ser quien responda por los pagos. Con el agravante de que ahí viene el siguiente punto, y es que aparece o desaparece la posibilidad de que yo escoja qué taller llevo el carro. Es decir, usted en este momento está aburrido en la nueva EPS de don Abelardo, se pasa para Sanitas. Usted está aburrido en Sanitas, se pasa para, qué sé yo, para Salud Total. Está aburrido en Salud Total, va para Famisanar. Se pasa a la que usted quiera que lo atienda. Es más, usted estando en una EPS y a usted lo atiende un médico que a usted no le gustó, usted se pasa para un de otro. Así de sencillo. O si a usted lo ve un especialista, usted va y se queda en su EPS y le da la orden para otro. En este momento, cuando plantea el Estado, usted le van a decir a qué taller va y tiene que ser a ese y punto. Porque el Estado asume la carga completa del aseguramiento. Y los últimos dos puntos. El último punto es que no hay definición en esta reforma, no aparece por ninguna parte y ustedes pues la pueden consultar y la pueden revisar, de cómo se van a seguir atendiendo los pacientes crónicos. ¿A cargo de quién y cómo van a seguir el proceso de aquellas personas que sufren hipertensión, aquel diabético, aquella persona con una enfermedad crónica que sea incapacitante, como el Alzheimer, como el Parkinson, aquella persona que tenga un problema y tampoco aparece en la ruta de cómo se van a seguir atendiendo las enfermedades de alto costo? Y pues por último, el séptimo punto es que me preocupa que esta reforma no tiene un marco, no está encajada en el presupuesto, en la realidad fiscal del país. Como lo dijeron los ministros en la carta que mandaron la semana pasada, no existe en este momento un dinero que alcance para poder cubrir esa reforma. Así es. Eso Perdón es. que le quiero preguntar Bueno. aquí una enfermedad que no habría oído mencionar. Gastrosquisis. 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 Sí, eso ocurre en los recién nacidos. Es una enfermedad de donde se presenta el estomaguito por fuera del abdomen. Entonces, eso, porque ¿dónde la vio don Abelardo? Solo una noticia que dice que con éxito se realizó en el Hospital San Jorge la cirugía de corrección de gastrosquisis a un recién nacido. Sí, o sea, aparece como usted sabe, los niños vienen conectaditos del ombligo de la mamá, tienen la placentica conectada por medio del cordón umbilical. Y
Y las gastrosquisis aparecen cuando hay un defecto en la pared y sale la bolita completa, hay una bolita completa por fuera del estómago del niño y toca pues reparárselo y volverlo a poner. Es una cirugía bastante compleja. Ahí está la explicación. Al doctor Mauricio Noreña Ospina, médico y cirujano, magíster en Administración Pública, especialista en Gerencia de Servicio de Salud, ex asesor en salud del despacho del Contralor General de la República, ex concejal de Pereira y actual director médico de Premier Salud, entidades del sector privado. Pues mil gracias por acompañarnos el viernes después de las 7:30 nuevamente con nosotros con este tema importante. Muchas gracias, así es, don Álvaro. Muchas gracias a toda la audiencia y un saludo muy especial a todos. 8 de la mañana, 7 minutos, una